Buenos días, contadores y contadoras de la historia. En el místico tejido de la Edad Media, un grupo de élite emergió entre las sombras de las cruzadas, los caballeros templarios. Estos guerreros devotos, ataviados con capas blancas adornadas con la icónica cruz patada roja, protegían los caminos hacia Tierra Santa. En los corredores secretos de la historia, los templarios forjaron una red financiera que desafió las leyes conocidas. Su tesoro, envuelto en velos de enigma, se dice que esconde riquezas más allá de la imaginación, guardadas celosamente en ubicaciones desconocidas. Se rumora que en su búsqueda del Santo Grial, el cáliz sagrado, los templarios desentrañaron misterios ocultos y pactos divinos. Sus ceremonias, veladas en el manto del secreto, han alimentado las llamas de la especulación y la intriga a lo largo de los siglos. Hoy, en la historia que no te cuentan, los Caballeros Templarios, una orden llena de misterios. Sus primeros años. La orden se formó en el año 1119, cuando 7 caballeros, liderados por el caballero noble francés de Champaña, Hugh de Payns, juraron defender a los peregrinos cristianos en Jerusalén y la Tierra Santa, para lo que creó una hermandad que adoptó votos monásticos, incluidos el de la pobreza, y cuyos miembros vivían juntos según un código de conducta establecido. En 1120, Balduino II, el rey de Jerusalén, que gobernó de 1118 a 1131, entregó a los caballeros su palacio, la antigua mezquita de Aqsa en el templo del monte de Jerusalén, para que lo usaran a modo de sede. El edificio se conocía comúnmente como el Templo de Salomón, por lo que la hermandad pronto se le empezó a llamar la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón o simplemente Templarios. Fueron reconocidos oficialmente como orden por el Papa Honorio II en el Concilio de Troyes en enero de 1129. Fue la primera orden militar en crearse y en un principio se los consideraba como una rama de los monjes cistercienses. En 1145, los caballeros de la orden recibieron permiso para llevar el manto con capucha blanco que los cistercienses habían hecho suyo. Los caballeros adoptaron pronto su distintiva capa blanca y empezaron a usar la insignia de la cruz roja sobre un fondo blanco. La doctrina religiosa no presentaba ningún impedimento a la lucha, siempre y cuando fuera por una causa justa. Las cruzadas y la defensa de la Tierra Santa era exactamente ese tipo de causa, así que la orden recibió el respaldo oficial de la Iglesia. La primera gran batalla en la que participaron los templarios fue en 1147 contra los musulmanes durante la Segunda Cruzada. 2. Banqueros medievales. Como los lugareños los consideraban lugares seguros, las comunidades y los conventos templarios se convirtieron en depósitos de dinero, joyas y documentos importantes. La orden tenía sus propias reservas de dinero en efectivo, que ya desde 1130 se aprovecharon como préstamos con intereses. Los templarios llegaron incluso a permitir a la gente depositar el dinero en un convento y, siempre y cuando pudieran presentar la carta adecuada, a transferirlo y retirar el dinero equivalente de otro convento diferente. Otro de sus servicios bancarios primitivos consistía en que la gente podía tener lo que hoy en día se llama una cuenta corriente con los templarios, en la que pagaban depósitos regularmente y acordaban con los templarios el pago, de parte del titular, de una suma fija a quien quiera que nombrara el titular. Para el siglo XIII, los templarios se habían convertido en unos banqueros lo suficientemente competentes y de confianza como para que los mismos reyes de Francia y otros nobles mantuvieran su tesorería con la orden. 3. Reclutas y rangos. Los reclutas tenían que ser hombres libres e hijos legítimos, y si querían convertirse en caballeros medievales a partir del siglo XIII, tenían que ser descendientes de caballeros. Aunque era raro, un hombre casado podía unirse también a la orden, siempre y cuando la esposa estuviera de acuerdo. Se esperaba que muchos reclutas hicieran una donación importante al entrar en la orden, y como las deudas estaban muy mal vistas, la situación económica del recluta ciertamente era un aspecto a tener en cuenta. Dentro de la orden había 2 rangos, caballeros y sargentos, y en el segundo rango estaban incluidos los seglares y el personal civil. La mayoría de reclutas pertenecía al segundo rango. De hecho, el número de caballeros dentro de la orden era sorprendentemente pequeño. Puede que en cualquier momento dado no hubiera más de unos pocos cientos.
La orden estaba dirigida por el Gran Maestre, que estaba en la cima de una pirámide de poder. Los conventos se agrupaban en regiones geográficas conocidos como prioratos. Cada convento estaba regido por un preceptor o comandante, que respondía al jefe del priorato. El Gran Maestre vivía en la sede de Jerusalén y después en Acre a partir de 1191 y en Chipre desde 1291. El Gran Maestre tenía el apoyo de otros oficiales de altos cargos como el Gran Comandante y el Mariscal, junto con otros funcionarios de menor importancia encargados de suministros como la ropa. 4. Sus reglas. Los caballeros templarios hacían votos al ingresar a la orden, como en un monasterio, aunque no eran tan estrictos ni estaban restringidos a permanecer siempre dentro de la vivienda comunal. La promesa de obediencia al Gran Maestre era la más importante que hacían. Acudir a las misas era obligatorio, así como el celibato, y se daban por supuestas las comidas en común. Estas comidas contaban con carne un día sí y otro no. No estaban permitidos los placeres terrenales, entre los que se contaban los pasatiempos tan característicos de caballeros como la caza y la cetrería o llevar la ropa llamativa, ni las armas por las que eran célebres los demás caballeros. Por ejemplo, a menudo los cinturones eran de decoración, pero los templarios llevaban un simple cordel de lana que simbolizaba su castidad. 5. El Santo Grial. Los caballeros templarios han sido vinculados a la búsqueda del Santo Grial, una reliquia sagrada asociada con la última cena de Jesús, aunque no hay evidencia histórica sólida que respalde directamente la participación templaria en la búsqueda del Grial. Varias leyendas y teorías han tejido una conexión intrigante. Algunas leyendas sugieren que los templarios estaban involucrados en las historias del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, donde la búsqueda del Santo Grial era una empresa central. Se ha especulado que los templarios podrían haber descubierto información relacionada con el Grial durante sus excavaciones en Jerusalén. Otra versión de la leyenda propone que los templarios fueron los guardianes del Santo Grial y que lo llevaron consigo durante sus expediciones. Esta idea ha sido explorada en diversas obras literarias y cinematográficas. Algunos creen que sus excavaciones fueron en lugares sagrados de Jerusalén como el Monte del Templo en busca de reliquias importantes, incluido el Grial. 6. Ceremonias y rituales. En la amplia red de mitos y leyendas que rodean a los caballeros, se ha tejido la idea de que la orden participaba en ceremonias y rituales secretos que añadían una aura de misticismo a su imagen. Aunque la realidad histórica de tales prácticas no está bien documentada, se especula que los templarios tenían rituales de iniciación para sus nuevos miembros. Estos rituales podían haber incluido juramentos solemnes y pruebas de lealtad, destinados a forjar vínculos fuertes entre los miembros de la orden. Dada su conexión con Tierra Santa, algunos relatos sugieren que los templarios podían haber estado involucrados en ceremonias relacionadas con la custodia de reliquias sagradas. 7. Las críticas. Como en gran medida imponían su propia ley y eran una amenaza militar potente, los gobernantes occidentales empezaron a desconfiar de las órdenes militares, especialmente cuando empezaron a acumular una gran cantidad de tierras y reservas de dinero. Al igual que otras órdenes militares, los templarios también habían sido acusados desde hacía tiempo de abusar de sus privilegios y extorsionar al máximo sus beneficios en sus negocios. Fueron acusados de corrupción y de sucumbir al orgullo y a la avaricia. Quienes los criticaban decían que llevaban una vida muy fácil y se gastaban el dinero que bien podía servir mejor para mantener a las tropas de la Guerra Santa. También se les acusó de malgastar recursos para competir con otras órdenes rivales, especialmente los hospitalarios. Para finales del siglo XIII, muchos consideraban que las órdenes militares eran demasiado independientes y que la mejor solución sería amalgamarlas en una única orden para que la Iglesia y los gobernantes individuales de cada estado pudieran controlarlas mejor. 8. Acusaciones más serias. A partir de 1307 empezaron a circular acusaciones mucho más serias sobre los templarios. Se decía que negaban a Cristo como Dios, de la crucifixión y la cruz. Había rumores de que parte de la iniciación de la hermandad consistía en pisotear, escupir y orinar un crucifijo. Estas acusaciones se hicieron públicas, especialmente en Francia. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar a todos los templarios de Francia. Sus motivos siguen sin estar claros, pero los historiadores modernos sugieren como posibilidades la amenaza militar de los templarios, el deseo de adquirir riqueza, la oportunidad de ganar una ventaja política y prestigio sobre el papado e incluso que Felipe se creyera realmente los rumores sobre la orden.
Además de negar a Cristo y deshonrar la cruz, también fueron acusados de promover las prácticas homosexuales, los besos indecentes y la adoración de ídolos. En un principio, el Papa Clemente V defendió este ataque sin confirmar de lo que era. Al fin y al cabo, era una de sus órdenes militares, pero Felipe logró extraer confesiones de varios templarios, incluidos el gran maestre Jacques de Molay. El resultado fue que el Papa ordenó arrestar a todos los templarios de Europa Occidental y requisar sus propiedades. Los templarios no pudieron resistirse excepto en Aragón, donde varios consiguieron aguantar en sus castillos hasta 1308. 9. La caída. En 1310 hubo un juicio en París, tras el cual 54 hermanos fueron quemados en la hoguera. En 1314, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y el preceptor de Normandía, Geoffrey de Charnay, también fueron quemados en la hoguera, de nuevo en París, aunque el primero seguía diciendo que era inocente cuando lo llevaban a la hoguera. Sin embargo, el destino de la orden en conjunto se decidió en 1311 en el Concilio de Vienne. Nunca se presentaron las pruebas físicas de las acusaciones, ni registros, ni estatus de ídolos, ni nada. Además, muchos caballeros se retractaron después de sus confesiones, incluso estando ya condenados y cuando ya no servía de nada hacerlo. Se jubiló a la mayoría de los caballeros templarios y se les prohibió volver a unirse a ninguna orden militar. Muchas de las posesiones de los templarios pasaron a los caballeros hospitalarios, por orden del Papa el 2 de mayo de 1312. Sin embargo, gran parte de las tierras y el dinero acabó en los bolsillos de los nobles, especialmente en Castilla. 10. Jacques de Molay. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, fue quemado vivo en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame, en París. Pero muy pronto descubriremos la verdadera causa de su caída, debido a que será un personaje importante en la próxima gran batalla entre Lucifer y Jesucristo. No te la pierdas, recuerda, febrero 2024. Envueltos en mitos y leyendas, su legado, marcado por la lealtad, el misterio y la intriga, persiste. Aunque su destino final está grabado en los anales históricos, la figura de los templarios perdura como símbolo de valentía y a su manera, como guardianes de enigmas que desafían el tiempo. La historia de estos caballeros nos recuerda la complejidad de la realidad histórica y cómo, a través del velo del misterio, se forjan leyendas que perduran más allá de las épocas. Yo soy Fernando Magaña. Si ya llegaste hasta aquí, por favor, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, comparte, que aquí nos vemos en la próxima.